Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer a pedido del comité unas pautas, más que nada, sobre dos hechos fundamentales en este tipo de pacientes, que es la intubación y la programación del ventilador inicial, que después se irá modificando, eso es otra cosa, pero saber programarlo de inicio y la intubación. Bueno, el tema del enfoque de la intubación. En estos pacientes hay que tener en cuenta que lo que consideramos más importante es siempre la protección del equipo de salud, médico, enfermera, por lo cual eso es lo primordial y hay que no perder el tiempo, no perder de vista eso. Y el otro tema, bueno, asociado a eso, es que se usan los elementos de protección personal del kit 4. Es decir, bueno, eso ya lo conocen todos. Además de vestirse, lo que es importante cuando se planea una intubación, o que en realidad el término de intubación de emergencia en estos pacientes no va a funcionar porque nadie va a intubar como teníamos costumbre de intubar antes. O sea, vamos a tener que llevar una preparación que nos va a llevar unos minutos y esa preparación es fundamental para prevenir justamente los contagios y ponernos en riesgo. Entonces, en el área donde voy a intubar, tengo que vestirme y luego tener ya preparado, y eso es lo importante, una mesa con todos los elementos que voy a necesitar. Bueno, el laringoscopio, siempre hacer una verificación de que funcione. El sistema de aspiración cerrado, que voy a conectar al respirador. Los tubos endotraqueales, que acá no conseguí, pero por lo menos deberíamos tener 3 medidas de tubos endotraqueales, entre 7, 7,5 y 8, para que, digamos, abarquemos una vez que estemos intubando, no tengamos que salir a buscar. Lo que va a llevar esta mesa de preparación son la jeringa para luego inflar el cubufo, el balón, la venda para fija, que debe ser un poco más chica, pero es esta, y la medicación ya preparada, que es la que voy a usar para la secuencia de ventilación. Bueno, nosotros acá nos pusimos de acuerdo, según las guías que existentes en todos lados, y con lo que disponemos de medicación, que vamos a hacer 3 medicamentos, que son la sedación, la analgesia y la succinilcolina para lograr el paro. Eso ya debe estar preparado. ¿Cuál es la dosis? La morfina se diluye, como ya sabemos, 1 en 9, y vamos a usar entre 4 centímetros de morfina endovenosa, por eso ya debe estar listo. Lo otro es propofol, que no se diluye y se va a utilizar de 4 a 6 centímetros cúbicos endovenoso. Entonces la analgesia, la sedación y la succinilcolina, que también se divide, trae 2 centímetros cúbicos, se diluye en 8. Y de esa dilución usaremos aproximadamente entre 5 y 10 centímetros cúbicos. Tener en cuenta que el propofol, una vez realizado el comienzo de la acción, al minuto, 60 segundos, ya tenés paciente con efecto de propofol. Y la succinilcolina, que es la más riesgosa, digamos, a tener muy en cuenta, entre 30 y 60 segundos tenemos el efecto. Por eso esto debe estar listo y nosotros estar preparados, porque cuando hacemos la succinilcolina el paciente entra en paro. Una vez que tengamos toda la mesa lista, tenemos que preparar el respirador. O sea, el respirador debe estar calibrado antes de intentar la intubación. Bueno, vamos a ir con la calibración del respirador y después cómo lo realizamos. Estos respiradores, que son las adquisiciones nuevas que tenemos, se prenden de atrás, hay una perilla, tiene que estar conectado aire comprimido y oxígeno aproximadamente, siempre en la zona que se pone amarillo, unos 5 litros, y en la zona que se pone acá en el aire comprimido y enchufado. Bueno, este respirador lo calibré recién, pero cuando bueno, lo voy a volver a calibrar. La primera pantalla es esta, que te dice que es adulto o pediátrico. Bueno, nosotros vamos a practicar con adulto. ¿Cómo le das enter a cada opción? Con esta perilla grande. Esta perilla corre o da enter. En este caso vamos a darle a adulto.
y paso al otro lado. No pasa. Bien. Y me va a dar lugar a este otro cartelito. Este cartelito en la pantalla me dice qué tengo que programar en mi paciente. Y para empezar, el modo que se va a usar, que vamos a desarrollar después en unos minutos, es el modo volumen controlado. Ese es el modo ventilatorio que se usa en pacientes COVID. El motivo de esto es que, si bien no es el modo que nosotros habitualmente usábamos para ventilar pacientes, se ha visto que ventilados por volumen tienen mucho mejor pronóstico, y eso ya está comprobado. Vamos a apagarlo y vamos a prender de nuevo. Vamos a prender de nuevo. Siempre la tubuladura hay que fijarse que tiene dos ramas. Una rama expiratoria que va a la válvula expiratoria y la rama inspiratoria, ¿sí? Hay veces que las tubuladuras tienen trampas de agua, otras veces no, la mayoría sí. Siempre antes de prender el respirador tengo que verificar que todas las uniones de conexión estén perfectamente selladas, porque si pierde por alguno de esos, aparte del riesgo, no va a funcionar adecuadamente el respirador. Este es un lugar, las trampas de agua, que siempre hay que, porque a veces se desajustan y entonces hay que tener. Y estos respiradores traen ya el tapón donde se debe usar para probar. Ahí vamos a preparar programar el respirador cuando arranquemos con la parte de ventilación. Lo importante es que estén todas las tubuladuras conectadas, que verifiquemos que no haya fugas en ningún lado, son todos nuevos, así que creo que se fuga. Y tenemos que tener los dos filtros, que son los que debemos colocar también antes. Todo debe estar preparado de antes. ¿Dónde va el filtro verde? Que es este filtro que gordito, que tiene humidificador. Ese va al paciente, ¿sí? Va acá. Y también se va a colocar antes, no voy a abrir nada, pero es un sistema de aspiración cerrado, que va también colocado antes, porque estos pacientes nunca se van a aspirar de cualquier otra forma que no sea cerrada la aspiración. Y este otro filtro, que es un filtro celestito y que es mucho más finito, que solo tiene una membrana, es el filtro antibacterial, que no tiene humidificador. Este filtro va colocado acá, entre la válvula expiratoria y la tubuladura del paciente. Todo se coloca justo antes de intubar para no tener contaminado. Este cumple la función de mantener humidificada la vía aérea, y este cumple la de prevenir que entre agua y demás al respirador, es decir, protege el respirador. Estos filtros se van a cambiar cada 24 o 48 horas con el paciente intubado, porque son los que se pueden ensuciar con secreciones, y además, si están muy humidificados, también se produce como una obstrucción en el pasaje de aire. Este filtro igual se va a cambiar lo menos posible, pero normalmente nosotros los cambiamos cada 24, pero en estos pacientes veremos la necesidad. Y generalmente son pacientes que, por la experiencia que todos dicen, no tienen abundantes secreciones, por eso sería muy probable que no necesitemos cambiarlo cada 24. Todos los filtros son descartables. El que no se va a cambiar hasta que el paciente sale del respirador es el antibacterial. Ese no hace falta cambiarlo, excepto que se caiga, se salga, se contamine. Pero si no, es un filtro que no voy a cambiar permanentemente, como el de humidificador. Y el sistema de aspiración cerrado, que todo esto es descartable, que viene estéril, por eso tampoco vamos a abrir, ese se va a ir cambiando según veamos cómo se va ensuciando. No es algo que tengamos que sí o sí cambiar. También, normalmente, y si tenemos la disponibilidad, lo iremos cambiando 24 o 48 horas según el uso que le hayamos dado. ¿Cómo? ¿La tubuladura? Las tubuladuras no se cambian, excepto, que es lo que normalmente hacemos en cualquier tipo de paciente ventilado, excepto que se ensucien. Siempre las tubuladuras va a ver están como humedecidas por dentro, por la misma humidificación, pero salvo, excepto que tengan tapones de secreciones, sangre, lo que fuera, en ese caso sí hay que cambiarlo, sacarla y cambiarla.
una cosa ahora que estamos hablando del cambio. Cada vez que yo tengo que cambiar este filtro en la evolución del paciente, vamos a tener que tener una pinza, ¿sí? Porque el filtro se cambia con el tubo clampeado. Entonces yo voy a tener que clampear el tubo, es una maniobra que obviamente tenemos que hacer muy rápido, tener el filtro listo y hacer el clampeado, colocación del tubo, vuelta a colocar el respirador y nunca hacerlo sin el clampeo. Por unos segundos no se va a perjudicar el paciente si hacemos programa muy rápido, y obviamente que es una maniobra que se hace de nuevo con todo el elemento de protección máximo. Entonces, una vez que yo tengo la mesa preparada, los filtros, el respirador, el personal que debería estar para intubar al paciente es el médico, que dentro de se decidirá el mismo equipo de guardia quién va a ser el médico, que siempre se trata de que sea el que mayor experiencia tenga en intubación, porque es una secuencia de intubación rápida. Y un enfermero que va a ser el que asista al médico, o sea, solamente 2 personas para minimizar el contacto deberían estar con el paciente. Y el otro enfermero y otro médico estar fuera viendo o alcanzando algo que haya quedado sin prepararse, o en el caso de que se necesite ayuda. Pero mantenerse fuera de los 2 metros del paciente, solo estar atentos. Y una vez que decido la intubación, lo ideal también es hacer una evaluación de cuál va a ser la dificultad de la vía aérea a intubar. Lo que ya sabemos, están los criterios de Malampati, no los voy a decir, pero evaluar un paciente uno rápidamente puede hacerlo, el cuello, las medidas, cuello corto, otro tipo de alteraciones que ya me predicen que esa vía aérea puede llegar a ser dificultosa. Una cosa que no está en esta mesa, porque no estaba ahora acá, un error, la guía de intubación, que esa falta. Bien, una vez que estoy segura que tengo todo, me voy a la cabecera del paciente y el enfermero va administrando las drogas en el orden en que las dijimos: morfina, propofol y finalmente la succinilcolina. Acordarse que tengo 30 a 60 segundos después de la succinil para intubar. Nunca se debe intubar al paciente vigil, esa es norma, que estos pacientes se intuban siempre totalmente sedados y bloqueados. ¿Qué le puse al paciente para darle oxigenación preintubación? Una máscara de reservorio con bolsa, 5 minutos previo mientras voy haciendo la medicación. No se utiliza ambú, siempre solamente eso, y además que le conecto al paciente lo de siempre: tensiómetro, monitor y oxímetro de pulso. Eso es fundamental. Bueno, entonces procedo a intubar al paciente. Esto debe llevar no más de 1 minuto. Tengo que posicionar al paciente, como hacemos siempre en cualquier intubación. Ya evalué la dificultad de la vía, posiciono al paciente, elevo un poco la barbilla y me coloco yo en posición de intubar. Lleva 3 segundos aproximadamente colocar al paciente y no me debe llevar más de 20 a 30 segundos la intubación. Ese es el tiempo máximo. Apenas intubo, entonces se va a realizar la colocación de, primero el inflado del balón, perdón, nunca se va a conectar el respirador si no inflé previamente el balón, y luego se conecta el respirador. Esa sería la secuencia de intubación. Inmediatamente, otra cosa es colocar, que en algunos lugares la hace, o muchas de las guías las tienen, es colocar sobre la boca del paciente un apósito humedecido nada más, que también va a impedir la resolización desde la cavidad bucal. Y también en estos pacientes, una vez que los intube, aparte de poner este apósito, voy a tapar, acordémonos, de los ojos, que también son las mucosas que pueden eliminar el virus. Así que también se colocan gasas que es así, se van a ir cambiando y evaluando, aparte de evitar las lesiones de córnea y demás, pero es una forma también de protección. El paciente, bueno, se verá las características del paciente, si debe tener sujeción posterior o no. Otra cosa que enfermería ya debería haber tenido preparado
es siempre la sedación que yo le indico, que es la que vamos a mantener luego de intubado ya el paciente. No esperar a prepararla después de la intubación, tenerla lista. Esa medicación se prepara, nosotros por lo menos lo hemos establecido, que son las drogas que tenemos acá en el hospital, con midazolam y remifentanilo. Nosotros hicimos un cálculo para ir viendo cómo responde el paciente con 8 ampollas de midazolam más 2 de remifentanilo. Estamos hablando de un paciente, todo esto en base a un paciente de 70 kilos estándar. Y eso lo calculamos nosotros en 100 centímetros cúbicos. No, si hubiera bomba de jeringa sería lo ideal, porque se pasa entre 2 y 15 mililitros hora. Si necesito aumentar la sedación porque no logro tener el paciente completamente sedado, entonces puedo ya pasar a otra droga, que es el goteo de propofol, que coloco la jeringa de 20 centímetros cúbicos sin diluir y se va logrando titular la dosis para lograr el efecto que quiere, que ya lo vamos a hablar en la parte respiratoria. O sea, ¿se pueden combinar sedaciones? Sí. ¿Por qué tratamos de...? Sería el ideal si tenemos jeringa, pero bueno, si no se harán en las bombas comunes, porque estos pacientes no deben recibir mucho aporte de volumen. Y sabemos que cuando vamos sumando la hidratación, alguna droga vasopresora que requiera, y encima la sedación extra, entonces ya se crea un aporte de volumen que no es lo que queremos en estos pacientes, que nunca hay que dejarlos sobrecargados, bueno, como parte del tratamiento. Se los trata más como pacientes secos, con balances hídricos neutros. Sería lo ideal, bueno, levemente negativo, levemente positivo, pero nunca demasiado positivos. Digamos que eso sería la secuencia de intubación, y una vez el paciente intubado, ahora vamos a ver cómo habíamos programado previamente el respirador para ya tenerlo programado y cómo seguimos después. El paciente. Tengo dos opciones: utilizar una fórmula, que es la parte más engorrosa, que después la dejamos escrita esa fórmula, pero necesito una calculadora, o usar una tabla, que es lo más fácil, tener una tabla pegada donde dice cuál es la talla del paciente, el peso predicho de acuerdo a eso, y entonces ahí con ese peso predicho yo voy a poder poner el volumen, ¿sí? Y ahí sí tengo que saber qué parámetros yo voy a usar. ¿Qué volumen? Yo voy a usar 6 mililitros por kilo del peso predicho que ya calculé. Por eso es importante tener ese peso predicho y la talla del paciente anteriormente. Porque yo ya sé que le tengo que calcular 6 mililitros por kilo para ese paciente. Bien. Ya está con esa parte. Entonces vamos a calibrar el respirador, que es lo que ya hicimos antes de la intubación, pero lo vamos a hacer ahora para hacer una secuencia. Para que se vea mejor la pantalla. Bueno, el respirador me da dos opciones: adulto pediátrico. Vamos a elegir el adulto y vamos a pasar esto, el BT basado en el peso del paciente. ¿Qué peso del paciente tengo? Miren, cuando aprieto la perilla quiere decir que puedo modificar datos, y cuando aprieto la perilla se prende esta luz azul, quiere decir que me habilitó para cambiar. ¿Qué es lo que voy a cambiar? El peso. ¿Cuánto va a pesar nuestro paciente? 75 kilos. Le doy Enter. ¿Cuánto le voy a poner de volumen? 6 mililitros por kilo. Enter. Y paso a continuar. Quiere decir que le va a ingresar a ese paciente de 75 kilos, según su peso, 450 de volumen. Y ahora sí pongo continuar. Ahí está. Ahora se utiliza un sistema de humidificación. Me va a dar dos opciones, sea activo o pasivo. Pongo pasivo y ahora va a empezar la calibración del respirador. Siempre para empezar a calibrar debo asegurarme que esté el tapón colocado. Y le doy Enter. Aparece esa secuencia que me dice que la calibración está en proceso. Hay veces que te llega al 100% sin ningún problema, quiere decir que está todo funcionando ok, pero a veces te aparece esto:
y te da la opción de, si no es un error grave, pongan continuar, porque te va dando cosas. Si el respirador te deja continuar, es que por más que haya alguna pérdida mínima, es accesible, se puede realizar. Si fuera una fuga grave, por ejemplo, que hubiera una pérdida, bueno, que hubiera una pérdida, entonces no me dejaría seguir calibrando, porque interpreta que esa pérdida es tan grave que va a afectar la ventilación del paciente. Si me deja seguir, es que está todo bien. Le modifique, si dice presión de oxígeno, cambio las presiones que me estoy diciendo que están bajas. Bien, esto ya me habilitó la pantalla donde yo voy a elegir el modo del que estamos hablando, que vuelvo con la tecla ya activada, voy pasando por esos son todos los modos ventilatorios, modos operativos o modos ventilatorios. Dijimos que para estos pacientes nosotros vamos a usar VCB, que es volumen controlado. Vamos a darle enter a volumen. Bien, modo volumen controlado. Cuando yo elijo el modo, lo que me va a aparecer acá abajo en el menú son todas las opciones que yo puedo modificar, ¿sí? Estos respiradores son digitales, así que ahora ya me dio. El VT, ¿qué es el VT? Es el volumen programado. Ya lo programó de acuerdo a los datos que le puse inicialmente y era 450. Paso a la siguiente, que es el tiempo inspiratorio. Esto ya es táctil. El tiempo inspiratorio siempre voy a empezar con 1. ¿Sí? No se recomienda nunca usar tiempos expiratorios menores a 0,9, pero yo voy a empezar con 1. El tiempo expiratorio es una consecuencia, este es el tiempo inspiratorio, una vez que lo programo, se queda grabado, y el tiempo expiratorio, bueno, va a ser una consecuencia posterior. Esto que dice 12 RPM es la frecuencia respiratoria por minuto. ¿Qué frecuencia le voy a colocar inicialmente a este paciente? Vamos a iniciar con frecuencias de 14 o 15, porque ese es un dato que lo voy a ir modificando de acuerdo a cuál va a ser mis metas o objetivos, que ahora los vamos a ver. Le di enter, acepté 15. Me pone paso a PIP. ¿Qué es la PIP? La PIP es la presión positiva al final de la expiración. ¿Para qué sirve esta presión positiva? Para que nunca el paciente llegue a completar una expiración. O sea, la expiración va a ser incompleta. ¿Para qué se utiliza eso? Para evitar el colapso de los alveolos. Si yo dejo que en cada expiración se expulse todo el volumen de aire inspirado, se expire, el alveolo va a colapsar. Entonces yo mantengo PIP, hay una presión que va a hacer que el alveolo vaya disminuyendo, pero nunca llegue al colapso. El PIP, entonces es una medida de presión, que es centímetros de agua. El PIP inicial de todo paciente vamos a poner en 5. En realidad es un valor que vamos a ir modificando, y es lo que suele ser el valor que más voy a modificar, porque él me permite mejorar la hipoxemia del paciente al mantener mayor tiempo los alveolos ventilados. El tema es que la PIP tiene consecuencias hemodinámicas, porque esa presión positiva al final de la expiración, que la voy a mantener las 24 del paciente, mientras más presión sea, o sea, por encima de 5, que se recomienda en estos pacientes usar PIP de no más de 15, lo cual es muy mucho, mantiene una presión positiva torácica, con lo cual la consecuencia hemodinámica más importante es la disminución del retorno venoso, la disminución de la precarga, y eso entonces lleva en consecuencia de un bajo gasto y de hipotensión. Si mi paciente está en shock, está shockado, hipotenso por la sepsis o por la causa que fuera, que se pueda haber combinado una hipovolemia o la causa que fuera, entonces el PIP es contraproducente y voy a usar, incluso puedo usar menos PIP o sacarlo transitoriamente hasta que pueda mejorar su hemodinámica. Después voy a la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Básicamente es lo que va a permitir que el paciente realice que cualquier esfuerzo respiratorio del paciente, esfuerzo inspiratorio del paciente propio, active una ventilación del respirador, lo que se llama el trigger, haga de disparador.
Le voy a poner la más alta posible, porque yo quiero que este paciente no tenga ningún movimiento respiratorio propio. Le doy 5. Y paso al oxígeno, que es lo que se denomina fracción inspirada de oxígeno. Sabemos que la fracción inspirada aire-ambiente es 21%. Nosotros podemos poner podemos poner la que nosotros querramos desde 21, porque 21 es la de aire-ambiente. Y de ahí va a 100. Lo ideal para empezar a ventilar este paciente, que ya sabemos que lo estamos intubando y viene hipoxémico, es usar inicialmente una FiO2, fracción inspirada de oxígeno de 1 o 100. Esta fracción inspirada de oxígeno se puede usar durante las primeras horas para lograr metas de saturación y de presión arterial de oxígeno, pero debo tratar lo más rápidamente posible llevarla a valores más bajos por la toxicidad que tiene para el paciente. Entonces, voy a tratar de llevarla a 50, 60, puede que necesitemos más, pero tengo que tratar de sacarlo del 100. No está mal usarlo unas horas, pero hay que después inmediatamente. Y bueno, una vez que yo calibré todo, me dice oprima la perilla para iniciar. Acá me va a iniciar. Vamos entonces a hacer como que este paciente está conectado a este pulmón. Esto está sonando. Y acá empiezan a sonar todas las alarmas. Sonó presión mínima porque yo desconecté y no tenía conectado el pulmón de prueba. Entonces había escape de aire y la presión mínima. Acá vuelvo al minuto máximo porque este es un pulmón muy pequeño para el volumen que yo programé. Bueno, y acá tiene todo lo que yo programé, son todas estas variables, y acá voy a tener las mediciones que hace el respirador. ¿Qué presión pico? La que van a usar más fácilmente ustedes, la presión pico y el PIB real que le está entrando al paciente. Yo programé 5, bueno, 4,4. Pero estas son las mediciones. La presión pico por eso va a variar. La presión pico es la presión que yo tengo máximo al final de la inspiración. Entonces, esa presión pico debe ser mantenida por valores idealmente menos de 20, ¿sí? 25, pero menos de 20, ¿sí? 25, pero sabemos que no son pulmones aparentemente tan rígidos, porque quiere decir presiones más altas, más riesgo de trauma, de barotrauma al pulmón. Bien. Y lo que puedo programar también son las alarmas. ¿Ves? Yo puse acá un límite de presión de 40. Eso está bien. Esto va a sonar si la presión pico sube 40. Es muy alta. Puedo programarle menos, 30. Y una mínima. Quiere decir que si existe una fuga de aire porque algo se desconectó accidentalmente, no va a llegar a la presión que yo le programé y va a sonar la alarma de presión mínima. Entonces, está bien que usemos 5 porque quiere decir que a la mínima pérdida va a sonar la alarma de pérdida. Y eso quiere decir que algo en el sistema se me desconectó, desde el tubo del paciente a cualquiera de todo el circuito que lo debo revisar entero. Y en una urgencia si se desconectó el tubo porque debo rápidamente volver a conectar. Bueno, le vamos a dejar 5. Y acá los gráficos te miden diferentes cosas, están bien señalizados. Te miden. Esa curva es la curva de la presión, ¿sí? No vamos a entrar en detalle, pero esa curva inicial mide presión. Vean que hay... Esa curva tiene una rampa ascendente y una rampa descendente más lenta. Pero fíjense que no llega a la línea blanca punteada, que es el 0. ¿En dónde está? En 5, que es el PIB que yo le programé. Supongamos que yo vaya a cambiar el PIB para que veamos cómo cambia y le pongo un PIB muy alto. Y miren cómo va corriendo la línea roja, se va acomodando a la PIB que yo le programé. Por eso nunca llega a 0. Quiere decir que el alvéolo nunca colapsa. Eso vigila. Le puse un PIB muy alto. Bueno, vamos a volver al PIB de 5 para que nos suene. Ahí está.
Esto muestra la curva de volumen, o sea, presión, volumen, ¿sí? Y esto por minuto. Bueno, pero no son datos que digamos, hay que saber que estás mirando las curvas, que son presión, volumen. Es muy difícil aprender básicamente en media hora. Pero eso sería. Entonces, ¿por qué yo usé esa programación? Porque la estrategia ventilatoria de estos pacientes es lo que se llama ventilación protectora o protectiva. ¿Cuáles son las metas de esta ventilación protectiva? Yo lo que tengo que lograr es saturación de oxígeno entre 88 y 92. No pretendo tener saturaciones mayores a 92. Si las logro bien, pero no es mi meta. ¿Por qué? Porque si no, porque necesito ir disminuyendo la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, y necesito ir, si puedo, aerodinámicamente el paciente lo permite, ir aumentando el pico, ¿sí? Pero ese es el objetivo primero, 88-92. Si yo intubé con 80 de saturación a ese paciente, llegar a 90 ya me está dando la seguridad de que puedo en las próximas horas empezar a bajar el oxígeno. Vamos a bajarlo a 80, no vamos a hacer cambios bruscos, vamos a bajar a 80. Posteriormente veo qué respuesta tiene, quizás me tenga que volver atrás o quizás pueda seguir avanzando en las siguientes horas. Ningún cambio del respirador se hace bruscamente, es decir, se cambia, se observa, se controla, lo puedo controlar con los parámetros de saturación, tensión arterial, porque control del uso aumentado de PIB, frecuencia cardíaca y los gases que se irán sacando para hacer las mediciones de pH, PO2 y PCO2. Bueno, entonces, primer paso o meta es lograr esa saturación. Después voy a sacar gases en sangre. Esos gases en sangre me dan esas tres informaciones. El pH debe ser siempre como objetivo mayor a 7,20, 7.20. Objetivo. Segundo, la PO2 coincidiría esa saturación con una PO2 de entre 55 y 65, que ese es el objetivo inicial. Y lo otro es la PCO2. Yo voy a querer mantener PCO2 de menos de 60. ¿Sí? Ya sabemos que no es una PCO2 normal, pero mi objetivo es mantener PCO2 de menos de 60. El error es querer llevar al paciente a una supuesta normalidad en forma inmediata, y eso no se puede realizar ni en estos pacientes ni en ningún paciente. Bien, un concepto para medir una vez que yo tengo gases y que sería importante porque es un cálculo muy fácil y que a mí me dice en qué condición está el paciente, que es lo que se llama PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno, que se aparece en el informe de los gases arteriales, y la FiO2 que le estoy colocando al paciente. Entonces, presión arterial sobre FiO2 me va a dar lo que se denomina PAFI, que es el índice de Kirby, y eso me está hablando de la severidad de la hipoxemia o del daño pulmonar que tiene ese paciente. La PAFI normal, para cualquiera de nosotros con pulmón sano, es más de 300. Esa es la PAFI normal. Yo tengo 88 de PO2, 80 de presión arterial de oxígeno por gases, lo divido por 21 y me va a dar mi PAFI, porque estoy respirando aire ambiente. Bueno, acá yo tengo entonces la variable que yo sé. Si le saco gases a mi paciente y me da que tiene 60 de PO2, pero le estoy dando 80 de FiO2, el cálculo, no sé cuánto me daría, 60 dividido 80, como un ejemplo, nos va a dar seguramente una PAFI muy baja. Cuando está entre 200 y 300, una PAFI de 60, 60 dividido 80, sí. 0,75. Claro, 75 es la PAFI del paciente, mi paciente inventado. Entonces tengo que más de 300 es normal, entre 200 y 300 es un distrés leve, entre 200 y 100 es grave y el otro ya es una hipoxemia muy severo crítica. O sea que nuestro paciente inventado está severo porque tiene menos de 100, tiene 75 de FiO2. Eso es un valor exacto que habla de la severidad del distrés. ¿Sí?
de la respuesta inflamatoria de ese pulmón. Como en estos casos, como en estos pacientes y en todo, tratamos de que no tener el menor contacto posible con el paciente, digamos, minimizar el número de contactos en el día, todo el personal, enfermería, médico y bioquímicas. Vamos sí o sí a hacer gases de control posteriores a la intubación para poder ver dónde estamos parados cuando empezamos con estos parámetros, que vamos a ir corrigiendo, y próximamente le haré otro control quizás a las 12 horas. Normalmente en un paciente los hacemos mucho más frecuentes, pero es ilógico pretender que la bioquímica esté acercándose y sacando gases cada 2 horas. Hay un índice que en lugar de utilizar la presión arterial de oxígeno de los gases, utiliza la saturación. Saturación de oxígeno dividido la FiO2. Surgió un poco por este, se usa, digamos, se está usando, exacto, con la saturación de oxígeno que te da el oxímetro, lo dividís por la FiO2, que la tenés perfectamente clara cuál es, vos la controlas, y se sabe que valores como límite de 159 para arriba de esa relación saturación FiO2, SAFI sería, tiene que ser mayor de 159 para yo saber que mi paciente al menos tiene una PO2 de 60. Esa es la correlación. Hay una tabla de correlación saturación FiO2 con la PAFI, digamos, para poder evitar tantos gases sanguíneos. Entonces, una vez que recibí los gases de control, yo voy a ir modificando los parámetros, porque mi objetivo era pH 720, presión arterial de oxígeno entre 55 a 65, 80, bueno, sería ya lo ideal, pero y la PCO2, que dijimos que tenía que tener menos de 60. Entonces, según ese control, yo iré modificando si necesito mantener la FiO2 o la puedo disminuir, puedo por la estabilidad del paciente aumentar la PIB, y la frecuencia respiratoria, porque yo voy a querer un pH y una PCO2 deseada. Para eso hay una fórmula que es la frecuencia respiratoria, para calcular a qué frecuencia lo tengo que llevar. Supongamos que tengo un paciente que en el control de gases me da una PCO2 de 68. Está, dijimos, como 60 como límite, está muy alta. Entonces yo no sé si ya tenía 15 a qué frecuencia respiratoria lo voy a llevar. No puedo hacerlo así, nomás, digamos, de forma casera. Entonces hay una fórmula que es la frecuencia respiratoria actual por la PCO2 medida, supongamos que tenemos 15 por 68, y lo divido por la PCO2 objetivo o deseada. Supongamos que sea 60, no voy a llevarlo 50, 40 de golpe. Y eso te va a dar la frecuencia respiratoria que yo tengo que subirle a ese paciente. Entonces, supongamos que me dice, bueno, la tenés que llevar a 19. Bueno, la llevo a 19. Y después de X cantidad de horas haré un control a ver si se pudo lograr el objetivo. El pH, y seguramente también lo voy a ir corrigiendo, porque el objetivo mayor de 720 y por encima de... y con la PCO2 adecuada. Algo que me olvide. Bien, ya ahí en más yo estoy ventilando correctamente al paciente, programé, y ya la evolución del paciente, los gases y la química me van a ir diciendo cuáles son los parámetros que iré modificando al día. Eso es lo que hay que tener en claro. Bueno, una vez intubado el paciente, ya tenemos la sedación que habíamos preparado previamente, que ya hablamos, era la de midazolam con remifentanilo. Esa va a ser la primera opción de sedación para mantenimiento durante que el paciente esté conectado a la ventilación mecánica. Una cosa, nunca vieron que intubamos el paciente y conectamos, nunca revisé ocultando el paciente. Se puede revisar y ocultar en los 4 campos, los 2 campos superiores, los 2 inferiores y el epigastrio, una vez que inflé el balón y lo conecté al respirador, nunca antes, que es una costumbre que usamos cuando ventilamos con agua. ¿Y cuál es el objetivo de la sedación de mantenimiento? Hay una tabla, que esa la podemos pegar en cada sector donde vaya a ver, pero los que quieran saber,
es la tabla del RASS, R-A-S-S. El RASS me da un número que es el donde voy a querer yo tener el paciente. Si estos pacientes tienen que tener un RASS de -4 a -5, que es el máximo. El paciente con RASS -5 no tiene ningún tipo de movimiento, -4 puede tener algún movimiento inspiratorio mínimo, pero siempre el paciente está completamente dormido. De ahí para arriba son pacientes que están con alguna mecánica propia, abren los ojos, están excitados, que no es el paciente que yo quiero. Estos pacientes, al contrario de lo que es la ventilación que cada vez se estaba haciendo, manteniendo el paciente más lejos del -4, -5, llevándolo al 0, si el paciente lo permitía, esto es todo al revés, necesito tenerlo en -4, -5. Y nada más, para mantener la sedación en eso que me había olvidado antes.